Bienvenidos, soy Washington López, economista y especialista en los mercados financieros. Y esto es Gestión y Bolsa. Dentro de las noticias más importantes de las últimas semanas, tenemos: el mercado norteamericano sube por la expectativa de un pivot en la política monetaria de la Reserva Federal. Se espera que Estados Unidos ingrese a una recesión con un retroceso en la inflación, lo cual le llevaría a un escenario de stagflation para el próximo año. La Reserva Federal dejaría de aumentar la tasa de interés en el primer o segundo trimestre del 2023. La relajación de las políticas COVID-0 provocaría un repunte en la economía china. El impulso de este programa también se daría por parte del gobierno chino. La perspectiva del oro es alcista para el oro frente a la pausa de la política monetaria y la recuperación del mercado chino. El precio del petróleo recuperaría la tendencia alcista frente a las intenciones del cartel del OPEC a continuar recortando la producción y reduciendo la oferta. La economía peruana crecerá en su último trimestre en base a un avance del consumo que posee retiros de CTS y el gasto de gobierno por mayor ejecución de gobiernos regionales. El dólar está y será influenciado por la política monetaria de sus socios comerciales, tanto China y Estados Unidos. El sentimiento del mundo cripto se ha desmoronado por la bancarrota de FTX, lo cual ha sido la primera ficha dominó de todo el mundo cripto. El calendario económico se acerca a la última fecha de edición de tasa de interés el 14 de diciembre, que será clave para el futuro cercano de los índices del dólar y del oro. Dentro de las noticias de interés más importantes de la última semana, tenemos el dato de ADP, que agregó 127.000 trabajos por debajo de los 200.000 esperados. La tasa de crecimiento del PBI del tercer trimestre fue 2.9%, ligeramente por encima del 2.7%. Las órdenes de bienes durables resultaron 1% por encima del 0.4% esperado. La venta de casas existentes de octubre fueron 4.43 millones versus los 4.38 millones. El sentimiento consumidor de Michigan resultó 54.7 frente al 59.5 esperado. El comportamiento de las bolsas mundiales en noviembre es positivo. El Standard & Poor's generó un rendimiento positivo de 2.4%, subiendo a la zona de 4.087 puntos. El Eurostock generó un rendimiento de 2.1%, superando la zona de 3.970 puntos. El mercado asiático subió 3.3%, alcanzando la zona de 67.24. Y el mercado latinoamericano se mantuvo flat, llegando a la zona de $25.92 el ETF ILF. No muchos vieron a Vladimir Putin de Rusia invadiendo Ucrania y el consiguiente golpe a los mercados energéticos globales. Aunque muchos instaron al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el 2021 a ajustar la tasa de interés para poder combatir y controlar la alta inflación, nadie vio haciendo un Paul Volcker y aumentando las tasas en 4 golpes consecutivos sin precedentes de 75 puntos básicos cada uno el próximo año. Si bien los niveles de efectivo entre los inversionistas minoristas son históricamente elevados y los inversionistas profesionales se están moviendo hacia un consenso de recesión en Estados Unidos en 2023, aún no hemos visto una capitalización total en los activos de riesgo. El reciente repunte de los mercados globales desde sus profundidades ha sido un impulso solo por la noticia del efecto pivote de la Reserva Federal. En términos sencillos, sería el momento en que la Reserva Federal de Estados Unidos decida que ha hecho lo suficiente para sofocar la inflación y la demanda y comience a preguntarse si la recesión inminente exige una atención más delicada. Dada la perspectiva, una recesión en Estados Unidos y en Europa y una inflación en retroceso hacia el 2023, esperamos que la Fed deje de aumentar las tasas el primer o el segundo trimestre del 2023. La Fed ha dicho explícitamente que un mayor desempleo es una forma de lograr sus objetivos de inflación, por lo que podría continuar subiendo las tasas de interés hasta que haya un deterioro significativo del mercado laboral. Los despidos que se han apoderado de algunos sectores comenzarían a extenderse y causar un dolor más generalizado para los hogares. Los americanos podrían enfrentarse a un impulso en la primera mitad del año
y un rápido aumento de las tasas de interés más adelante hacia el 2023. Las noticias de que la Reserva Federal terminará pronto el ciclo alcista de tasas y vaya a iniciar una reducción de los mismos, ello debería curar cualquier enfermedad que tenga el mercado de acciones y mercado de bonos. Estos activos financieros deberían iniciar un rally a máximos históricos e iniciar un mercado alcista. Esta creencia ampliamente compartida está totalmente en desacuerdo con la historia. Como hemos demostrado en nuestros gráficos, la caída de tasas no rescatan un mercado bajista. El público nunca parece darte cuenta, pero el gráfico a continuación que muestra que la mayoría de las partes de las caídas durante los mercados bajistas anteriores ocurrió justo después de que la Reserva Federal iniciara el pivote y cambiara la estructura de política monetaria. Las flechas rojas, como podemos ver en el gráfico, indican que antes que la Fed pivotara durante los mercados bajistas desde mediados de la década de 1960 hasta el presente, la reducción de tasas no tuvo efecto en detener el mercado de valores de la gran caída, al igual que el aumento de las tasas no tuvo ningún efecto en evitar de que el mercado de valores caiga y se genere un crash de más de 30%. Otro factor crítico que nos indica que nos encontramos cerca de un desplome del mercado se ve en la relación put-call de intereses abiertos del VIX, el cual es la línea roja, que acaba de caer a su nivel más bajo desde febrero del 2020, al borde de un repentino y brutal colapso de las acciones en marzo del 2020. Complacencia hacia la volatilidad sigue siendo casi tan fuerte como lo era en aquel momento. Mientras que el Dow Jones se desploma 38%, un lapso de 27 días, el VIX subió 539% al máximo de 85 el 18 de marzo del 2020. Actualmente los comerciantes se encuentran en el mismo escenario y creemos que este indicador está totalmente rezagado frente a la situación actual que vive el mercado americano. En definitiva, el indicador del miedo, o mejor llamado VIX, es el mejor activo para poder tener hoy en los portafolios, esperando un peor resultado de las bolsas y de la economía americana en el 2023 y un gran rally que generará el índice de volatilidad en el 2023 y estos próximos meses. En conclusión, tanto los principales bancos de inversión como los principales gurús financieros proyectan que en el 2023 veremos la peor recesión de la historia en Estados Unidos. Esto va a ir acompañado de una caída de las bolsas de más del 30-40%, escenario que venimos proyectando desde inicios de año. Actualmente tenemos todos los fundamentos, todo lo técnico y los ciclos que van hacia la misma dirección. La suba actual de Wall Street no es sostenida y creemos de que vamos a ver una caída muy importante del mercado de valores entre el Q1 y Q2 del 2023, siendo un escenario de crash exactamente como se vio en el 2008. Por lo cual, tener mucho cuidado con tus inversiones en diciembre, ya que en definitiva estamos cerca del cambio de inflexión y de un desplome del mercado americano. Como podemos observar de largo plazo, el mercado americano se ha recuperado en los últimos meses de los mínimos alcanzados de 3.490 puntos a los máximos actuales de 4.069 puntos. Nuestra visión de largo plazo es totalmente bajista, en base a que nos encontraríamos en el desarrollo de la onda 3, el cual es la onda en donde ocurren este manifiesto de cambios de tendencia y escenarios de bear markets, como hemos explicado en videos anteriores. En definitiva, nuestra zona objetivo es la zona del 61.8 de toda la corrección, que se encuentra en la zona de 3.000 puntos. Sin embargo, de perforar esa zona, la resistencia se encontraría en los mínimos del COVID de 2.200 puntos. Es por ello nuestra visión tan bajista con el mercado americano, ya que de confirmarse este movimiento, la onda 3 es realmente destructiva y no le va a dar chance a los inversionistas de poder replantear sus portafolios. En el corto plazo detectamos que el movimiento que ha hecho el S&P en definitiva no es sostenible. Creemos que es una trampa alcista exactamente como ocurrió en la época de junio, en donde el mercado rebotó exactamente el mismo tamaño del cual nos encontramos en las fechas actuales. Sin embargo, creemos que si el mercado perfora los mínimos de 3.900 puntos, el bear market se estaría confirmando a la zona de 3.400 para posteriormente perforar la zona de 3.000 y alcanzar el objetivo proyectado. Nuestra recomendación sigue siendo no tener posición en renta variable americana, todo lo contrario, seguir con la estrategia defensiva y aumentar en activos refugios. La política COVID en China y la consistente desaceleración de su economía se ha convertido en un dolor de cabeza,
dadas las condiciones de motor de crecimiento en el mundo. Si China se deshace de sus estrictas restricciones y cuando lo haga provocaría un repunte de la economía mundial, así como los flujos capitales hacia China. Los mercados de valores de China han subido en las últimas semanas, con los precios locales de las poliofilianas también subiendo con el lanzamiento de un paquete de rescate inmobiliario de 16 puntos y la relajación de algunas restricciones cero COVID. Las acciones de Hong Kong y China continental han tocado fondo con la economía china, acercándose a un punto de inflexión importante y un cambio de tendencia. El HSI puede alcanzar niveles de hasta 23.000 puntos en los próximos 12 meses. Desde su nivel actual, todavía no hemos visto un movimiento importante, pero tiene una brecha de poder lograr más del 30% de rendimiento el mercado chino y las principales acciones chinas como Alibaba, Baidu y entre otras que hemos mencionado en videos anteriores de gestión y bolsa. En conclusión, creemos que el mercado chino y las acciones chinas en general son la mejor apuesta para los próximos años. En definitiva, en junio, julio del próximo año vemos un cambio de inflexión importante en la renta variable del mundo en general. Creemos que va a haber un piso del mercado importante y creemos que las acciones chinas y acciones emergentes son las que más van a subir para el 2024 y 2025. Por lo cual, tengan muy de cerca las acciones tecnológicas chinas que ya hemos mencionado, ya que el retorno potencial que tienen estas empresas es 3 a 4 a 1 hacia el 2025. El comportamiento de las materias primas en noviembre quedó sin efecto. El oro inició en 1771, cerrando el 30 de noviembre en 1773, lo que genera un rendimiento positivo del 0.1%. Respecto al cobre, perdió 0.6%, cerrando en 3.796. Respecto al petróleo, realizó una caída del 12%. El oro cotiza a sus niveles más bajos desde los últimos 2 años y ha caído más de 20% desde el máximo de $2.000 la onza en marzo, ya que la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales del mundo han aumentado las tasas para frenar la inflación. El fortalecimiento del dólar estadounidense ha afectado la confianza en todo el complejo de materias primas, e incluido el oro. El índice USD ha subido a un máximo de 20 años. Esta fortaleza se debe a la gran medida a la postura agresiva que ha adoptado la Reserva Federal en términos de endurecimiento monetario para combatir la inflación. En lo que va del año, los bancos centrales han seguido aumentando las reservas de oro durante tiempos de incertidumbre económica y geopolítica, inflación alta. Los bancos parecen estar recurriendo a activos de reserva de valor. Los últimos datos de World Gold Council muestran que los bancos centrales han aumentado significativamente sus compras de oro en el tercer trimestre del 2022. Los bancos centrales compraron 399 toneladas en el tercer trimestre del 2022. Y se genera que en definitiva la demanda va a continuar subiendo. El ritmo que los bancos centrales han acumulado las reservas de oro este año no se ha visto desde 1967. Una relajación de la política monetaria de la Reserva Federal, la cual ya se anunció en el último discurso de Jerome Powell, en definitiva ha generado un rally de más del 4% en el oro. Esto principalmente porque en definitiva al bajar este endurecimiento de política monetaria le dan opciones y expectativas a los inversionistas de pensar de que debería ponerse ese freno, generar una debilidad del dólar y un fortalecimiento en el oro. Este escenario ya ocurrió en el 2015, cuando Janet Yellen puso esta pausa de suba de tasa de interés y el oro subió más de 30%. Ese escenario creemos que puede estar próximo a repetirse, ya que en definitiva la inflación está ligeramente controlada y es probable de que continúe hacia la baja. Caso efecto de que si sucede esta visión, en definitiva la Reserva Federal tiene todo el aval para poder poner pausa o bajar el endurecimiento de suba de tasa, lo que le daría al oro la oportunidad de volver a máximos de $2.000 e incluso generar máximos históricos en caso se sume algún escenario de riesgo como alguna guerra o alguna tensión geopolítica. Esto podría ser de que el oro vaya a $2.300, $2.500 la onza el 2023. Por lo cual, en conclusión, creemos que el oro es el activo que tiene hoy el mayor nivel de confianza. Si los inversionistas hoy no saben dónde invertir sus capitales y quieren ganar a la inflación, creemos que el oro es la mejor oportunidad en el corto o mediano plazo por la corrección que ha generado el metal y por los precios que tienes actualmente para comprar, teniendo en cuenta que el largo plazo es muy prometedor y con gran potencial.
Respecto al petróleo, Goldman Sachs ve una probabilidad alta de que el recorte de la OPEP y espera que los precios del petróleo alcancen $110 el próximo año. Es muy probable que un grupo y algunos productores de petróleo más poderosos del mundo tomen medidas adicionales para detener la caída de los precios y tratar de equilibrar el mercado, según Goldman Sachs. Los productores de la OPEP y no OPEP, una influyente alianza estratégica conocida como la OPEP+, se va a reunir en Viena el 4 de diciembre sobre la próxima fase de la política de producción. La OPEP+ acordó a principios de octubre reducir la producción en 2 millones de barriles por día para noviembre. Se produjo a pesar que los llamamientos de Estados Unidos para que la OPEP+ bombee para reducir los precios de combustible y ayudar a la economía mundial. Liderada por Arabia Saudita, Rusia, la OPEP+ recortó la producción en un nivel récord de más de 10 millones de barriles por día a principios del 2020, cuando la demanda se desplomó debido a la pandemia COVID. Desde entonces, el cartel del petróleo ha deshecho gradualmente estos recortes de la OPEP, aunque varios países luchan por cumplir con sus cuotas. En definitiva, nuestra posición es exactamente tal cual la de Goldman Sachs. Creemos que en definitiva el petróleo es el mejor activo para poder ganarle a la inflación. Y la inflación genera y va a generar que el precio del crudo siga subiendo hacia el mediano plazo a valores de 130 a 150 dólares el barril. Al oro, podemos observar de que la resistencia que alcanzó la semana pasada en 1787 ha sido superada, cerrando esta semana el oro en 1801. Creemos que el oro tiene el camino y el recorrido libre hacia la zona de 1886, en donde tenemos el 61.8 Fibonacci de toda la corrección de los 2.069 puntos a los 1.612 dólares la onza, por lo cual creemos que nuestra proyección de corto plazo para que termine el año, el oro, es la zona de 1900, nuestra favorita. Hacia el 2023 creemos que el oro en definitiva debería perforar los máximos alcanzados en julio y el 2021 tras la pandemia y la crisis del COVID. Nuestro target favorito es la zona de 2.300 dólares por todos los efectos fundamentales que ya hemos mencionado anteriormente. Recordemos que la corrección que generó el oro a la zona de 1.608 fue un plan Nota 4, el cual lo recomendamos como una gran oportunidad de compra en el oro, por lo cual todas las personas, inversionistas y clientes que compraron en la zona de 1.600, 1.630 con nuestras recomendaciones anteriores, nuestra sugerencia es colocar los stops en los mínimos de 1.618 y dejar que se dé el movimiento de la onda 5 final del oro, el cual pronosticamos el 2023 hacia la zona de 2.300, 2.500 dólares la onza. Respecto al petróleo, creemos que el escenario incluso es muy similar al del oro, pero está retrasado. Creemos que el petróleo también ya finalizó un plano en ABC en donde se ha cerrado 5 movimientos exactos en el crudo. Creemos en definitiva de que los mínimos alcanzados en 73 dólares es el piso del petróleo y es el cambio de tendencia. El crudo debería superar la zona de 84 dólares para que vaya rápidamente a la zona de 93, 95 y con ello se retome la tendencia alcista para alcanzar nuevamente los máximos de 123. De largo plazo creemos que el petróleo es una gran apuesta hacia el 2023, por lo cual todos los inversionistas que estén pensando esta estrategia creemos que es el momento de compra. Y finalmente, respecto al cobre, creemos de que está rezagado por todos los efectos y noticias que hemos escuchado en China. Somos escépticos aún con la recuperación y el cambio de tendencia. Creemos que el cobre va a alcanzar la zona de 3.55, va a haber una corrección en el corto plazo. Sin embargo, si el cobre supera la zona de 3.93, el cobre tendría fuerza para alcanzar nuevamente la zona de los 4.40. El comportamiento de la bolsa peruana ha sido flat. El EPU ha cerrado en 29.81 dólares, subiendo 0.4%. Y el tipo de cambio ha caído a la zona de 3.834, perdiendo 0.4%. El PBI del Perú se aceleraría por el inicio de operaciones del proyecto cuprífero Quellaveco. Sin embargo, la inversión privada permanecerá en territorio negativo por el ruido político. El consumo privado aumentó 3.5 y continuará creciendo por encima de la demanda interna como resultado de la recuperación gradual de los ingresos, la eliminación de las restricciones sanitarias asociadas al COVID en un contexto en el que el 90% de la población se encuentra vacunada con 2 dosis y la disposición de ingresos extraordinarios por parte
de los retiros de fondos de pensiones de los depósitos y CTS, lo anterior fue parcialmente contrarrestado por el alza de la inflación que afectó la capacidad adquisitiva de las personas. En tanto, la inversión pública continúa con la evolución positiva que viene mostrando desde el segundo trimestre del 2022, impulsada por la mayor ejecución de los gobiernos regionales y locales que culminarán su gestión a fines de año. En lo que va del año, el billete verde acumula un retroceso de 4% en comparación a la última cotización del 2021 de 3.99. Se proyecta que el dólar oscile entre 3.80 y 3.90 para el cierre de este año. Esto en medida en que la Fed reafirme que debe aumentar los tipos de interés al menos al 5% y 5.25 para reducir la inflación. El 14 de diciembre será la última reunión de la Fed en donde en definitiva la tasa va a ir al rango de 4.25-4.50. A nivel internacional, el mercado estuvo alentando un panorama más optimista luego que la flexibilizarse las restricciones de China de COVID, apaciguando el descontento de los que se manifiestan. De otro lado, en la apertura del mercado se conoció el indicador de nivel de confianza de Estados Unidos, con una leve mejora respecto a lo esperado, factor que influyó sobre la presión al alza en el dólar. En definitiva y en conclusión, creemos nosotros de que el tipo de cambio va a continuar al alza, siendo esta caída una oportunidad de comprar dólares baratos, ya que en definitiva creemos que el efecto de la Reserva Federal va a continuar presionando al dólar al alza. Analizaremos el comportamiento de la bolsa peruana a través del EPU. Tal como mencionamos en nuestras tesis anteriores, el comportamiento de la bolsa peruana es directamente proporcional y correlacionado al 100% con el movimiento del oro. El rally que ha generado el oro ha permitido que el EPU pueda perforar los máximos de 27.25, encontrándose actualmente en la zona de 29.78. Creemos que el EPU tiene el territorio libre. En definitiva, las acciones de la Bolsa de Valores de Lima van a seguir subiendo a la zona de 32, 33 dólares, en donde le recomendamos a los inversionistas tomar ganancias, ya que posterior a ello podría venir una corrección importante en la Bolsa de Lima, que en definitiva sería nuevamente una oportunidad de compra. Recuerden que de largo plazo el ciclo de la Bolsa de Lima es totalmente positivo tras todo el escepticismo que estamos viviendo desde la perspectiva política, por lo cual creemos que en definitiva es importante no solo tomar buenas ganancias cuando ya tengamos los profits arriba, sino recomprar cuando se generan las correcciones. Respecto al tipo de cambio, creemos que el tipo de cambio está haciendo un triángulo exactamente como lo hizo de la zona del 2018 al 2020. Estamos actualmente en la onda C, que podría incluso corregir hasta la zona de 3.76 en el tipo de cambio. Sin embargo, creemos que esta lateralización se va a mantener los próximos meses para luego salir fuertemente a los máximos de 4.15 que alcanzó este año. Dentro de las noticias más importantes para las próximas semanas tenemos: el viernes 9, el indicador del IPP y el sentimiento del consumidor. El martes 13, el indicador de precios del consumidor. El miércoles 14, la decisión de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Y el jueves 15, las ventas detallistas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro canal de Telegram y nuestro blog de gestión. Esperamos que este video sea de gran ayuda para tomar buenas decisiones de inversión. Soy Washington López y esto fue Gestión y Bolsa.